Perfecto, Ney. Ok, bueno, primero que todo agradecerle a Jaime pues, por su persistencia, ¿cierto? Y por haber organizado este segundo simposio y también a todos los participantes y realmente pues quise participar no con un trabajo mío, sino con una recopilación, ¿cierto? De mapas de vegetación en la Amazonia colombiana durante los últimos 25 años. Parte de este trabajo, digamos, de esta presentación fue una sugerencia de Jaime de presentar el primer trabajo que tuve después de graduada, que fue un proyecto de hace 20 años, empezamos hace 24 años, que era el proyecto Orinoquia y Amazonia de paisajes fisiográficos, y ahí se hizo un mapa de vegetación, pero quise extenderme un poco a realmente mirar qué está pasando en este tema de mapear la vegetación en la Amazonia. Bueno, antes que... Ops. Bueno, pues creo que esto ya lo hemos visto que es una necesidad global, todo el tema de mapeo de vegetación. Ya Jaime en su primera conferencia lo dijo, en la segunda conferencia en la tarde también lo dijeron, y realmente en estos momentos y casi a estar en el año ya 2020, ¿cierto? Tenemos una gran cantidad de integración de datos de diversas fuentes de información, escalas de información. Hace 25 años no existían tantos datos, no había sistemas de información, no había sistemas de información geográfica, ni mucho menos sistemas de información en biodiversidad, pero en este momento justamente hay un gran volumen de esos datos y realmente tenemos que mirar y potencializar el uso de esos datos y de esas fuentes de información. También hemos visto que el desarrollo de sistemas de clasificación, ¿cierto? Deben integrar, como lo vimos en la última conferencia, no solamente una jerarquía de clasificación basada en algunos, digamos, clasificaciones o enfoques fisionómicos estructurales que generalmente son los que se frecuentan todo este mapeo de vegetación en la Amazonia, sino que ahorita existen muchísimas herramientas de análisis espectrales, de modelamiento, ¿cierto? Justamente para hacer esas clasificaciones y mapear la vegetación, digamos, con menores costos y con una cobertura geográfica mucho más amplia. Y también consideramos que estas unidades de vegetación, independiente de la metodología para delimitarlas, son una buena unidad de análisis justamente para abordar esos estudios sobre funcionamiento, monitoreo, restauración de ecosistemas frente a todo este tema del cambio global, y es una buena unidad de análisis para la planificación del territorio y las estrategias de conservación. Me voy a referir a algunos trabajos iniciales en Amazonas, ¿cierto? Y básicamente están contemplados dentro de mapas de América Latina, mapas que tienen que ver con las formaciones de vida, que esta mañana el profesor Callejas habló del sistema de clasificación de Holdridge, pero también tenemos ya desde el año 72, del 81, desde el 96, algunas, digamos, iniciativas para mapificar la vegetación potencial o hacer mapas de vegetación a nivel de América Latina. Generalmente estos mapas, digamos, de grandes escalas muestran esa vegetación del Amazonas, ¿cierto? En 2 o 3 tipos de vegetación, y están asociadas generalmente a algunos factores climáticos y algunas formaciones estructurales, pero desde el 71 hasta el 95 casi que todo el tema de distribución de especies se desconocía en gran medida y no había sido incorporada en estos mapas. Ya en el país, ¿sí? Y para la Amazonia colombiana, desde el año 70 al 79, pues estuvo el famoso proyecto PRORAN, ¿cierto? Y fue el primer mapa completo de la región. Este proyecto fue dirigido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y dentro de ese proyecto, para toda la Amazonia se identificaron 28 tipos de vegetación. Entonces, básicamente lo que ellos hicieron fue con estas imágenes de radar caracterizar estos tipos de vegetación basado en 3 grandes unidades de paisaje. Posteriormente, del año 80 al 89, también el IGAD saca el mapa de bosques, y Domínguez también tiene una aproximación muy interesante a todo el tema de vegetación. Entre 1990 y 2005, pues aparecen bastantes estudios. Tenemos el mapa general de ecosistemas de Colombia, de ETER, vienen los proyectos del IGAD, de INPA, se crea Tropenbos, y Tropenbos justamente hace estudios muy puntuales dentro de la Amazonia, al igual que también el Instituto Sinchi. Tenemos todo el trabajo del profesor Rangel,
hay una propuesta de Fandiño justamente sobre prioridades de conservación con otras metodologías, y algunas fundaciones, entre ellos Puerto Rastrojo, también aportan trabajos al tema de mapeo de vegetación. Las características, digamos, de esta década, desde el 70 al 2005, es que ya hay una integración en estos mapas digamos, de otros datos climáticos, datos de geoforma, de fisiografía, de suelos, y ya viene la integración de la famosa capa de cobertura de la Tierra, ¿cierto? Entonces, estos estudios del 70 hasta la actualidad obedecen justamente a iniciativas institucionales, académicas y pues últimamente a iniciativas privadas puntuales. Y acá nos damos cuenta que del mapeo de vegetación se pasa a un mapeo ecológico o un mapeo de ecosistemas. Entonces, uno supondría que justamente la vegetación sería un componente más dentro de ese mapeo ecológico y de ecosistemas, pero vamos a ver que no es así. La figura que ustedes ven acá justamente es de Agustín Rudas, y él muestra 2007, digamos, cómo estaba el estado de la vegetación, de todos los estudios de vegetación en la Amazonia, y muchos de esos estudios justamente se hacían bajo un enfoque florístico a través de estas asociaciones y alianzas. Bueno, entonces ya me voy a centrar en uno de los trabajos que justamente fue hecho hace 25 años y que personalmente considero que es de los mejores trabajos que se ha hecho en el tema de vegetación en la Amazonia, y es el trabajo dentro del proyecto de Tropenbos en el medio Caquetá, de Duvenborden y Lips, y justamente este trabajo lo que trata de hacer, lo que presenta es un mapa ecológico del paisaje bajo, digamos, un esquema y de clasificación del paisaje desde la escuela holandesa. La vegetación acá es un trabajo muy completo donde tiene diferentes componentes, el componente de suelos, el componente de la geología, el componente de vegetación, pero específicamente en vegetación ellos hacen una tipificación estructural, ¿cierto? Con algunas variables, y hacen una tipificación florística a nivel de comunidad. También ellos incluyen la biomasa, pues a partir de ecuaciones alométricas, ¿cierto? Pero ya empiezan, digamos, a dar algo más. Venga, acá tenemos un tipo estructural y un tipo florístico, pero también es importante realmente mirar cuál es la contribución de esas unidades que van a limitar en cuanto a biomasa. Dentro, digamos, la vegetación la estructuran dentro de un mapa de ecología del paisaje. No hay un mapa de vegetación como tal, sino que lo estructuran dentro de un mapa de ecología del paisaje. Aplican una leyenda jerárquica: gran paisaje, sistema de paisaje, unidad de paisaje y vegetación, que están muy bien definidas desde esta escuela holandesa, y básicamente esas unidades son complejos donde se encuentran varios tipos de suelos y una o más de una comunidad de vegetación. En total, en este trabajo, y digamos, para una zona muy pequeña en el medio Caquetá, identifican 22 comunidades florísticas. Paralelo a este trabajo también, ya posteriormente en el 2007, también el profesor de la Nacional, Mauricio Sánchez, hace un sistema de clasificación desde una perspectiva de los indígenas Miraña, que son los que habitan esa zona, y ahorita se los voy a presentar. Dentro del trabajo del medio Caquetá, este es el mapa, el resumen, es un mapa súper completo. Entonces, una zona muy pequeña, acá está el río Caquetá, el río Yarí, todo lo que ven en magenta son todo el tema de areniscas de Araraquara y más hacia el norte de Chiribiquete, y lo que ellos hacen dentro de su jerarquía es justamente colocar un gran paisaje, ¿cierto? Que son justamente las llanuras aluviales de aguas claras, ¿cierto? El río Caquetá, llanuras aluviales de aguas negras, toda la planicie sedimentaria amazónica y otra unidad muy grande que llaman mesas de areniscas. Y a través de esto empiezan a caracterizar con suelos y vegetación las diferentes unidades del paisaje. Entonces es una leyenda muy completa donde por cada unidad dan toda la descripción del tipo, las características del suelo, la descripción del suelo también a nivel de asociaciones, y de otra parte por cada unidad dan la comunidad florística que la caracteriza y toda la tipificación estructural de la unidad. En esa fecha, ¿cierto? Estoy hablando de hace 25 años, pues también existían, digamos, métodos estadísticos y multivariados para el análisis de la información florística, y justamente
lo que asocian en este trabajo es diagramas de tipificación tanto florística como estructural. Entonces es uno de los mapas realmente más completos que existen para la región amazónica. Como les comentaba, paralelo a este trabajo, ¿cierto? También Sánchez, Miraña y Duvenborden en años posteriores trataron de hacer una homologación entre lo que habían encontrado con esa clasificación jerárquica de unidades del paisaje frente a lo que la comunidad miraña, ¿cierto?, clasificaba de acuerdo a su tradición. Y pues, no para sorpresa, sino que realmente se comprobó que había una alta precisión en el reconocimiento de las comunidades vegetales, ¿cierto? Ya este es un sistema de clasificación propio de los indígenas miraña, y también trataron de homologar lo que el trabajo de Duvenborden había hecho, ¿cierto?, con todo el tema de gran paisaje, unidad de paisaje, frente a lo que las comunidades miraña también clasificaban, ¿cierto?, de acuerdo a su conocimiento frente al tema de paisaje, de suelos y de vegetación. Entonces, los resultados, pues, es un trabajo muy bonito, porque justamente hay una alta precisión tanto en el reconocimiento de las comunidades como en el conocimiento de suelos y paisaje. Las comunidades miraña lograron identificar 12 tipos principales de vegetación. Entonces, acordémonos que el trabajo de ellos identificó 22 tipos de comunidades. Ellos lograron identificar 12 tipos, 2 formaciones especiales que corresponden a toda la vegetación que se da sobre arenas blancas, y un número parcial bastante alto, 162 unidades de clases menores de vegetación denominadas manchales, cuya característica era una especie dominante importante para ellos, ¿cierto? Entonces, digamos que es un trabajo paralelo que aparte, digamos, de todos los acercamientos que nosotros tenemos, entonces uno puede ver en este trabajo justamente cómo se complementa tanto el conocimiento que desde, digamos, un sistema formal occidental, y nosotros tenemos frente a un conocimiento tradicional. Entonces voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, la primera gran división del paisaje de acuerdo con la comunidad miraña es el régimen de inundación del río Caquetá. Para ellos, casi que toda su sistema de clasificación tradicional está basado en el río. Entonces, del río Caquetá, entonces acá están las palabras que utilizan: Ocají, Moa. Ocají es Danta y Moa es río, ¿sí? Río de Dantas. Entonces, las tierras que se inundan las denominan Caja, las tierras que no se inundan, Baji, y por consiguiente, Caja Baji, ellos la definen para un paisaje que se inunda ocasionalmente. Entonces, fíjate que van llevando lo que nosotros queremos en este momento plasmar, digamos, en clasificaciones formales. Bien, ya me voy a saltar al año 98, que fue el primer mapa general de ecosistemas, ¿cierto? Este mapa fue hecho dentro del Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad en Colombia, y básicamente es un mapa que pues, fue realizado a una escala 2 millones, no existían todavía todo el tema de procesamiento de imágenes, y la vegetación se hizo a partir de una caracterización fisionómica y florística general, ¿sí? La leyenda también tenía una jerarquía, ya empezó a aparecer el tema de biomas, tipos de ecosistemas, ¿cierto? Había una composición florística muy general, y acá se identificaron básicamente 21 biomas para todo el país, 62 tipos de ecosistemas, y específicamente para la Amazonia, 24 tipos de ecosistemas. Bien, del año 98, ¿cierto? También paralelo, digamos, a este trabajo, justamente el IGAD desarrolló un proyecto que duró 4 años, que fue financiado por Conciencias, que se llamaba el Proyecto ORAN. Paisajes fisiográficos de la Orinoquia Amazonia colombiana, que fue el proyecto en el cual yo trabajé, sí, recién salida, ¿cierto? Y este proyecto, la verdad, es un proyecto que presenta un mapa de vegetación. O sea, el foco del proyecto era asociar, digamos, todo el tema de geología, de suelos y de vegetación, ¿cierto? Entonces, para eso se hizo un mapa de vegetación,
Ese mapa de vegetación se hizo con las primeras imágenes de satélite que llegaron al país, que Brasil, el INPE de Brasil las proporcionó al IGAT, ¿cierto? Entonces fue una interpretación netamente visual de imagen de Landsat, pero digamos que lo bonito de este proyecto fue que había un trabajo interdisciplinario donde estaba el geólogo, el geomorfólogo, el edafólogo, la persona que trabajaba hidrología y la persona que trabajaba vegetación. Entonces estas unidades realmente eran unas unidades que tenían como un consenso de ser, o sea, como una lógica de ser. Todavía no sabíamos si realmente la separación de una unidad, cuando uno vaya a comprobarla en términos florísticos, realmente pueden ser similares o no, pero en ese entonces, digamos que eran unas unidades lógicas, ¿cierto? Y consensuadas, donde básicamente la leyenda la amarramos a provincias fisiográficas, porque de eso se trataba el proyecto, y tipos de vegetación. Entonces, para la Amazonia se identificaron 16 tipos de vegetación en la Macarena, 24 en el escudo guyanés y 116 unidades en la Amazonia. Y también la parte florística, no teníamos bases de datos, ¿cierto? Pero sí empezamos a hacer toda una recopilación de información secundaria, y la parte florística la hicimos también, hicimos un análisis, ¿cierto? En ese momento estaba de moda Twispan, entonces hicimos un análisis y le tratamos de dar, digamos, una connotación florística a cada unidad, ¿cierto? En ese momento trabajamos unas especies diagnósticas o unas especies por el tema de abundancia, pero ese es el resultado, ¿cierto? Todo este mapa de Amazonia, ¿cierto? Las unidades que se describieron, justamente unos ejemplos: sabana, herbáceo de tanto y tanto, ¿cierto? Familias representativas donde no teníamos la información florística, o donde teníamos alguna información a nivel de especie, también con un análisis estadístico, ¿cierto?, de ordenamiento, empezamos a vincular todas las especies en este momento digamos que con la información que teníamos disponible. Bien. Esto es en el 99, ya pasamos a la década del 2000 al 2007, ¿cierto? Lo que se hizo en Amazonia fueron unos mapas puntuales, y ahí ya pasamos de mapas de vegetación a mapas de ecosistemas y mapas ecológicos. Entonces, casi que en el 99 el proyecto ORAN fue el que presentó uno de los últimos mapas de vegetación, y ya se cambió, digamos, el concepto de presentar ya mapas de ecosistemas, ¿cierto? Entonces, digamos, proyectos relevantes, digamos, durante esos años está el sistema de indicadores de seguimiento de la política de biodiversidad en la Amazonia colombiana. Esto era con un tema de política, de sacar unos indicadores en unas áreas, ¿cierto? Unos indicadores de estado, presión y respuesta bajo un esquema. Entonces hicieron 6 áreas pilotos en la Amazonia, y lo que se hizo ahí fue un mapa de ecosistemas, ¿cierto? Y por otro lado, también el Instituto Sinchi, pues tenía muchos proyectos de zonificación del territorio, ¿cierto? Bien sea para una zonificación forestal o para una zonificación ecológica. Entonces ellos también empezaron a trabajar en zonas puntuales, mapas de vegetación, y también ellos amarraron un tema del componente florístico, pero sencillamente por especies características o abundancia de especies. Bien, viene el famoso mapa de ecosistemas de Colombia del 2007-2015, y acabo de ver que lo actualizaron a 2017, pero básicamente este mapa de ecosistemas fue una iniciativa de todo el Sistema Nacional Ambiental, ¿cierto?, para, digamos, homologar y tener un mapa con el cual el ministerio pudiera tomar decisiones y cumplir unos acuerdos en materia de diversidad. Básicamente el esquema que aplicaron en este mapa de ecosistemas viene de un esquema de Bailey, ¿cierto? La mapificación de ecosistemas está relacionada con unas características que lo conforman, ¿cierto? La geología, la biota, el clima, la hidrología, etcétera. Y ya en el año 2015, este mapa de ecosistemas también integra una metodología para ecosistemas acuáticos, ¿cierto? Que básicamente se construye a partir de 4 tipos de ambientes acuáticos: léntico, lótico, transicionales, ¿cierto? Más un sistema funcional. Entonces, en conclusión, ese mapa, el del 2015, ¿cierto? Presenta 13 tipos de cobertura. O sea, acá empezamos a trabajar con cobertura, ¿cierto? 9 ecosistemas generales. Estos ecosistemas generales los sacaron, digamos, de
de una propuesta que tiene la Política Nacional de Biodiversidad, ahí se los presento, algunas características estructurales y hace una leyenda que está compuesta por un gran bioma, ¿cierto?, más unas unidades bióticas, ¿sí?, que trataba de, digamos, de hacer un acercamiento biogeográfico y por último una unidad de ecosistemas que era una unidad síntesis producto, digamos, de toda esa estructura vertical del ecosistema, ¿sí? Este es el mapa de ecosistemas de Colombia del 2015. El primer mapa son las unidades bióticas, ¿cierto? Ya es una metodología que la construyó el Instituto Humboldt, y los otros dos son los mapas resultantes tanto de ecosistemas terrestres como de ecosistemas acuáticos. Entonces, básicamente, en el mapa del 2015 se encontraron 21 para Amazonia, 21 ecosistemas generales naturales, 2 ecosistemas generales transformados, y si uno hace una consulta, digamos, a esa base de datos, hay un sinnúmero de ecosistemas. Entonces, digamos, este es pues finalmente ese es el mapa con el que el país está, digamos, tomando las decisiones, ¿cierto? Bien, tenemos otros trabajos, ¿cierto? Hasta el 2000, hasta este año. El de Jaime, que pues ya Jaime en su ponencia lo contó, ¿cierto? El análisis de las relaciones entre vegetación y el ambiente, ¿cierto? Un estudio general para Colombia. Entonces ahí está la propuesta de Jaime. Y en el año 2013 también salió el mapa de ecosistemas potenciales de la Amazonia a escala 1/100.000, que fue, digamos, un convenio entre la Fundación Porto Rastrojo, 4D, que fue la Fundación Porto Rastrojo y 4D, fueron los encargados de hacer el mapa, pero era un convenio grande entre justamente la Fundación MUR, Patrimonio Natural y Parques Nacionales, ¿cierto? Entonces ellos necesitaban este mapa, digamos, para un tema de planificación y de mirar qué estrategias de conectividad, de restauración, ¿cierto?, iban a implementar en la Amazonia. Otros trabajos, ya con esto casi que estoy finalizando, es en el 2017, pues, Quiñones, ¿cierto?, a través de Starvision, ellos hacen el mapa de estructura de la vegetación de toda la cuenca amazónica. Entonces cogen 3 series de tiempo, utilizan radar, entonces vuelve radar, ¿cierto?, después al Amazonas. Entonces ellos sacan un mapa y identifican 17 tipos estructurales de vegetación. Entonces ese es uno de los mapas más recientes que hay, digamos, a nivel de toda la cuenca. Y también tenemos toda la información que está en el CIATAC del Sinchi, ¿cierto?, donde pues ahí hay una serie de mapas, ¿sí?, no precisamente de vegetación, pero sí ellos actualizan, por ejemplo, todo el tema de coberturas, de estructura ecológica, zonas para restauración, etcétera. Entonces ahí se puede encontrar una serie de mapas que también, digamos, están, entre comillas, relacionados con, digamos, lo que nos interesa. Bueno, finalmente, sí, pues hay unas consideraciones finales. Como se han dado cuenta a través de la presentación, pues sí, la región amazónica ha sido cartografiada. Sin embargo, el mapeo sobre vegetación, que incluye datos estructurales y florísticos, es totalmente incompleto, ¿cierto? O sea, existen bases de datos, existe información, entonces hay que organizar y saber qué es lo que se quiere, ¿cierto?, para trabajar en conjunto. Pues eso sería, digamos, uno de los objetivos a corto plazo. No existe un referente de clasificación jerárquica estructurada de la vegetación y hasta qué nivel incorporar el componente florístico, ¿cierto? Vamos a trabajar con especies diagnósticas, vamos a trabajar con alianzas, con la propuesta, pues que felicito al ponente anterior, muy interesante el trabajo realizado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto?, para utilizar toda esa información? También estoy de acuerdo con lo que se planteaba al finalizar la mañana, que hay una pérdida de conceptos. Entonces, en los primeros mapas, en el año 92, en el año 99, ¿cierto?, 1992, 1999, se hablaban de mapas de vegetación y había un componente florístico. Después, el mapeo, ¿cierto? De ecosistemas y ecológico casi que está cambiando ese componente de vegetación por un componente de cobertura. Entonces ahí estamos perdiendo mucha de esa información que se está ganando en el país en temas de levantamientos florísticos y de conocimiento de la flora, ¿cierto?, de la región. Y ya como una reflexión, ¿cierto?, y pues cada vez que uno hace esa presentación, yo hace 10 años que pues casi que no trabajo en el tema de mapeo, pero
siempre que uno ve estos espacios o que va a algunas reuniones, siempre se dice que tenemos que tener información consistente, actualizada y confiable como insumo al monitoreo de la biodiversidad y como apoyo a la gobernanza del territorio. Entonces, a veces uno se pregunta, bueno, ¿en qué consiste tener esa información consistente, actualizada y confiable? O sea, ¿yo para qué uso la información? O sea, como investigador, ¿para qué uso la información? Como planificador, ¿para qué uso la información? Como sector privado, ¿para qué estoy usando la información? Entonces, es una reflexión que justamente yo creo que en este simposio tenemos que hacernos, porque bases de datos hay bastante, ¿cierto? Entonces, ¿qué está faltando para que realmente podamos incorporar a todas estas iniciativas de la parte académica, de la parte pública, de la parte privada, pero podamos incorporar realmente toda esa gran cantidad de información, ¿cierto?, que ha costado mucho esfuerzo levantarla durante casi 20 años en torno al conocimiento de la flora y de la vegetación de la Amazonia. Entonces, creo que eso era lo que los quería presentar, ¿cierto? Un pequeño recuento de la evolución de esos mapas de vegetación, ¿cierto? Hasta mapas de cobertura, mapas de ecosistemas donde, a mi modo de parecer, el componente de vegetación pasó a segundo plano. Y creo que eso era todo. Bueno, gracias.